en 678 Domingo. La recuperación de YPF, el desacuerdo de los lobistas independientes. En muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria. Y acá pasa algo parecido. Todo lo que está pasando con el tema YPF, Sí. El desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista. Desde octubre de 2011 por 25.000 pesos mensuales. El ex jefe de gabinete aporta materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional para la empresa. Correa sacó de paseo a conductor de la CNN. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo, por la preparación, obviamente, de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional. No creo que sea la revista Times y su portada la que decida si regresa un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen, ¿no? Lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado Entonces, ya como nos dio la revista Time un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. Ah, qué bueno, esta es la revista Time la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena pero eso postura lo dijo democrática. Usted. Eso lo dijo usted, no lo ¿Sabe digo cuántos yo? latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito, con todo respeto, ese neocolonialismo. Juliana Aguada y la caridad. Yo no me dedico a la política, sí me gusta ayudar. Yo hago juntar un montón de bolsas de retazos de la fábrica que cortan, que a uno no le sirven, y lo das a los centros de primera infancia, donde la gente que tiene que ir a trabajar deja a sus chiquitos todo el día. De esa manera sí me gusta ayudar, pero yo ocupar un rol político no. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. La grave crisis española. Las mentiras de Rajoy cuando estaba en campaña. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Nosotros no vamos a reducir el gasto social. El gobierno del premier Mariano Rajoy ha decidido ahorrar 10.000 millones de euros más. ¿Dónde va a llevarse a cabo ese ahorro? En el sistema de salud y en la educación públicas. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo la sanidad y la educación. Publicación de Fontevecchia se copia de La Nación. La semana pasada La Nación publicó la siguiente nota. 6, 7 u 8 razones para explicar el desplome de YPF en la bolsa. Pero en la nota hay 8 razones y el título es 6, 7 u 8 razones. Gracias, muchachos. Y esto publicó la revista Fortuna, sitio Fortuna Web de Editorial Perfil. 6, 7, 8 razones para no comprar acciones de YPF. Hoy bailaré, descansará mi alma al amanecer, sin preocuparme en dónde caer, sin preguntarme cuándo y por qué. La vida a veces me lastima. Otro día de cálidas noticias. 1. Más apoyo a la Argentina. El grupo de los 77, que en realidad son 130 países, han firmado la convocatoria para que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por las Islas Malvinas. A través de un comunicado emitido ayer por la tarde, la Cancillería agradeció la muestra de solidaridad y reiteró su reclamo para que el Reino Unido deje de ignorar sus obligaciones como miembro de las Naciones Unidas. 2. El ingenio en alza. Twitter de la Pipi de Caseros. PPT. Petróleo para todos. 3.
Homenaje a Kirchner en Italia. Degli studi di Padova ricorda l'opera che il presidente Néstor Carlos Kirchner nel periodo 2003-2007 ha svolto con determinazione e coerenza per il consolidamento della democrazia in Argentina. La sua azione di governo è stata risolutiva per recuperare il ricordo dei dolorosi avvenimenti connessi alla dittatura. In omaggio all'opera di Néstor Carlos Kirchner, l'Università di Padova consegna ed affida al popolo argentino la spirale per Galileo, simbolo della ricerca del sapere e dell'inesauribile movimento verso la libertà. Sueños solitarios. Arranca 678, el programa que le pega un baile a la corpo. Con un casting apareció Kaká y apareció Gonza, después Mati, empezaron a bailar y a la gente le terminó gustando más cómo bailaban ellos que como las cosas que hacían los grupos. O sea que por noche ustedes pueden llegar a bailar el mismo tema 6, 7, 8, 10 veces. Claro, sí. El mismo show. Bienvenidos a 678. Te queremos agradecer a la gente, gracias. No rompan esto que está recién hecho, por favor. Chicos, que dure hasta el diciembre, por lo menos, ¿no? O más. Bienvenidos, gente del panel, gracias, amigos, compañeros. ¿Somos bienvenidos acá? Sí, por supuesto, sobre todo con eso me gustó el motivo búlgaro porque me llevo siempre. ¿Estás de buen ánimo, Barragán? Sí, estoy de buen ánimo. Cuenta, sí. ¿Es un esfuerzo que haces? Superlativo. No, prácticamente no. Tengo una lucha contra algunos virus, pero los virus son animales chiquitos que tengo que ganar. Por lo menos eso es lo que son los débiles. Son los débiles. Vos estás del lado de ellos. Yo estoy del lado de ellos. Claro. Bien, hoy nos visita el señor Ricardo Foster, que es doctor de filosofía, profesor investigador de historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires, integrante de Carta Abierta, uno de nuestros integrantes prácticamente favoritos de Carta Abierta. Bueno, gracias por estar acá. Para algunos, sí. Y por el otro lado, el señor Roberto Navarro, que es periodista especializado en economía y está los martes a las 10 de la noche haciendo El Destape en CN23. Uno de nuestros representantes favoritos en El Destape también. Sobre El Destape no sé. Yo lo prefiero así, que está Digo muy para bien. que sean los dos favoritos. Está bien, los dos favoritos. Porque si no... Está bien, bueno, vamos. Vamos al primer informe que tiene que ver con lo que veíamos ahí, que me gustó mucho. YPF, el desacuerdo de los lobistas independientes, con comillas le pusieron. Lo vemos. La recuperación de YPF, la defensa a Repsol de algunos lobistas independientes. Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy. Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista. Desde octubre de 2011 por 25.000 pesos mensuales. El ex jefe de gabinete aporta materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional para la empresa. Las operaciones opositoras con Clarín y Morales Solá. ¿Quiénes son los otros asesores? Roberto Caballero, en su nota de Tiempo, da cuenta de que los cuestionamientos de Fernández a la decisión del gobierno nacional no son casuales y hace mención en la entrevista que le realizara Morales Solá a Fernández, donde obviamente no se mencionaron los vínculos económicos entre la multinacional Repsol y el tándem Solá-Fernández. Veamos cómo los mencionados opinaban del tema como si fueran independientes de los intereses en juego. Bien, voy directamente a Alberto Fernández y la primera pregunta, Alberto, es cómo ve o qué análisis hace de la decisión que anunció hoy la presidenta. A mí lo que me preocupa es, una vez más, el modo y la forma como el gobierno toma la decisión.
En muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria. Y acá pasa algo parecido. Ninguno de los dos le dijo a la audiencia esa noche que cuando hablaba el Fernández político, también lo estaba haciendo el Fernández contratado como consultor a un costo, IVA no incluido, de 25.000 pesos mensuales, en el área de comunicación estratégica y asuntos públicos por la empresa Repsol desde octubre de 2011, según datos de la propia firma. Algo así como un jefe de gabinete privatizado por la petrolera, que aparecía en el programa de Morales Solá como insospechado y sensato exfuncionario K, para generar opinión favorable hacia la petrolera, víctima supuesta de una terrible confiscación por parte del gobierno. Como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. El periodista profesional Morales Solá tampoco les blanqueó a sus televidentes que su otro yo, el Morales Solá titular de la sociedad anónima JMS y Asociados, embolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Hoy un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Auspician desde el llano. Premium, la mejor nafta de YPF. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Embolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Entonces, las opiniones que brindaba Fernández sobre el tema no eran las de un analista independiente, sino las de una persona que tiene intereses comerciales en el tema. El problema es que nunca lo blanqueó. Lo que no puede decir es se van ustedes y me quedo con las acciones de ustedes. Y eso me parece que es lo que está pasando. Lo que está pasando con el tema YPF, el desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. Estamos con el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Te quería preguntar tu primera opinión sobre el proyecto de expropiación de las secciones de YPF. El problema energético, la verdad es que no siento que se resuelva tomando las acciones de la empresa. La Argentina tiene un problema de faltante de gas y de faltante de petróleo, no por la falta de exploración ni por la falta de inversión, que efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho dinero. Y les doy un dato. El año pasado, en el ejercicio 2011, YPF dio de ganancias 1.500 millones de dólares. Se repartieron, los accionistas, 3.000 millones de dólares. Si la ganancia fue de 1.500 y se repartieron 3.000, están vaciando la empresa. Efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho dinero. Antes de trabajar en defensa de los intereses de Repsol, así ofrecía Alberto Fernández sus servicios a la multinacional. Señores YPF Sociedad Anónima, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de Alberto Fernández, con el objeto de someter a vuestra consideración la presente propuesta de prestación de servicios de consultoría. En adelante la propuesta. Honorarios. Como contraprestación por los servicios prestados, el consultor percibirá la suma de 25.000 pesos mensuales, IVA no incluido. Esta propuesta será válida y se considerará aceptada por YPF Sociedad Anónima con el pago de la primera factura de Alberto Fernández. Firma Alberto Fernández. Otro de los que cobra de Repsol, pero nos dice que es independiente, es el clarinista Julio Blanc. Surge de los datos contables de la multinacional a los que tuvo acceso este diario, que Julio Ibniski es otro de los empleados por Brufau y CIA en el área de comunicación y asuntos públicos de Repsol YPF. Su último contrato, rubricado por 6 meses el 30 de diciembre de 2011, precisa que el consultor percibirá la suma de 10.000 pesos mensuales, IVA no incluido. Y agrega que el consultor tiene la experiencia, la organización y los medios necesarios y adecuados para satisfacer los requerimientos del cliente, es decir, Repsol.
Desde 1978, el mismo Ibniski aparece como empleado de Arte Gráfico Editorial Argentino, AGEA, sociedad editora de Clarín. El propio archivo del diario atribuye a Julio Blanc, actual editor jefe de la publicación, el nombre real de Julio Ibniski. El monopolio Clarín, que defiende los intereses de Repsol, llevó como invitado a este señor llamado Daniel Montamat durante toda la semana, presentándolo como un especialista en el tema, sin decirnos el negocio que Montamat tiene con Repsol. El de YPF. Está con nosotros ya en el estudio Daniel Montamat, fue secretario de Energía. Sí. Vamos a hablar de este tema con Daniel Montamat, ex secretario de Energía, que hoy nos visita y está con nosotros. Gracias por haber venido, Montamat. Encantado, gusto. Estamos con Daniel Montamat. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvia? Estamos con dos exsecretarios de Energía, Daniel Montamat, Alieto Guadagni. Lamento que no estén Montamat ni Guadagni aquí porque, vuelvo a insistir con lo que dije antes, se los presenta a la opinión pública como exsecretario de Energía. Y hay que decir la verdad, Montamat es consultor privado y habla en función de sus clientes, uno de los cuales es Repsol YPF. Porque hay un contrato firmado, por YPF con el señor Montamat, por 60.000 pesos al año, o sea, 5.000 pesos al mes. Yo vine a discutir política energética. Lo otro, si tiene que plantearlo, que lo plantee ante cualquier otro foro, pero discutamos acá Esto es política también, Montamat. No, Porque hay que decir la verdad, Montamat. En los listados contables de Repsol, en el rubro contrataciones, figura Montamat y asociados bajo el objeto de servicios de consultoría estratégica en materia energética. Por todo lo que acabamos de ver, más todo lo que veníamos viendo de cómo nuestros medios hegemónicos defienden a Repsol y están muy preocupados por lo que piensan los españoles del tema, que mejor que finalizar este informe de la siguiente manera. ¡Viva España! ¡Alzan los brazos, hijos del pueblo español! Bien, bueno, qué interesante, ¿no? ¿Qué dice la filosofía cuando uno cobra un dinero y después no está mal que alguien se ofrezca como consultor? Lo interesante es que lo blanquee, que lo diga socialmente y que al mismo tiempo nos ofrezca como un observador independiente, como alguien virtuoso, que defiende una regla ética de conducta y que va a analizar el fenómeno de YPF tomando la distancia necesaria para alcanzar la imparcialidad. Me parece que en el caso de Alberto Fernández, obviamente construye un lobismo político, quiere bombardear una decisión histórica. Dan un poco de pena cuando uno mira lo que ha sucedido en gran parte del país a lo largo de estos días y como consecuencia de la decisión de expropiar. Después me gustaría detenerme un cachito en esa palabra, una palabra que suena a veces tan dulce, expropiar a ciertos poderosos, a ciertas empresas que depredaron, pero lo cierto es que una parte fundamental de la sociedad argentina siente que algo muy profundo ha sucedido, que hay una reivindicación que es económica, pero que también es simbólica, es cultural, es identitaria, y aparecen estos personajes y esa repetición en cadena, que es parte de una lógica que me parece que hace agua por todos lados, que sea Clarín, o que sea La Nación, o que sea Morales Solá, o Julio Blanco, en este caso Alberto Fernández, los que defiendan los intereses de una empresa privada que de española tiene una parte, pero solo en tanto defiende los intereses de un pequeño grupo de accionistas españoles y después es parte de un gran conglomerado, de una gran construcción financiera. Me parece que es parte de un modo de ver la Argentina y lo que se ha enfrentado es otro modo de ver la Argentina y de actuar para transformar el país, ¿no? ¿Navarro? ¿Te imaginabas que podía pasar algo de esto? Sí, te puedo agregar alguno más. Puedo agregar alguno más. Para empezar, cuando un periodista factura diciendo que asesora, qué sé yo, es una coima encubierta, vamos a poner.
Sí, aclaremos que esto no es pauta publicitaria, No. no tiene que ver con que... Porque Sí, veíamos es en una el manera de informe- que le den plata por abajo, y hay varias maneras. Sí, lo de Morales Solá sí es pauta. Sí, eso sí. Morales Solá sí. Morales Solá es pauta. Y sale la publicidad y todo eso. Bonelli, por ejemplo, tiene un newsletter, para la gente que por ahí no lo sabe. Hay periodistas que dicen que le ofrecen a los empresarios y dicen, mira, a vos te voy a dar una información que no es para nadie, ¿eh? Esto no se la doy a la gente, te lo doy a vos. Mentira, no le dan nada, el empresario sabe que no le va a dar nada, que es una manera de sacarle plata. ¿Sí? Bueno, Marcelo Bonelli tiene un newsletter que las grandes empresas argentinas, otras empresas casi tan grandes como IFEP, se lo pagan 10.000 pesos y YPF se lo paga, Repsol se lo paga 50.000. 50.000. Y es que Bonelli te da una serie de Una vez informaciones, por mes te da... como un diarito de Bonelli. Así es, por internet te lo mandan, ¿ok? Sí. Bueno, esa es. ¿Y te lo cobra? Yo digo, va a haber, primero va a ir habiendo un flujo de información como es el que estamos dando hoy. Yo no sé si algún día Cristina Fernández nos va a tener que hacer un informe YPF como hubo un informe de papel prensa por la cantidad de cosas que se están encontrando y seguramente va a haber un capítulo que va a ser Dirección de Relaciones Institucionales, que es eso, que de ahí sale esa plata, ¿sí? Donde tenía un presupuesto enorme. Y recordemos que no es una empresa privada que hace lo que quiere, porque al fin y al cabo es una empresa privada que tenía concesionado nuestros recursos. Ahora, también hay una ideología, digo, estamos frente a estos grupos que defienden sus intereses y que son los voceros de un establishment económico que recibió un golpe de knockout a todo un ideario que fueron construyendo, una cultura neoliberal que fueron construyendo. Yo digo, si bien ha habido un cambio cultural en estos años, estos cambios culturales en algún momento tienen una bisagra, ¿no? Un mojón que vos decís, ese fue el día. A mí me parece que decir que declarar de interés público el abastecimiento de hidrocarburos y expropiar YPF es, si nosotros fuéramos grandilocuentes como son ellos, diríamos, ¿te acordás que dijeron el fin de la historia? Diríamos que Cristina le firmó el certificado de defunción al neoliberalismo en Argentina, porque además va a ser votado por más de 2/3 de los legisladores y para salir de ese lugar van a tener que votar 2/3, es decir, lo cerró con llave y tiró el candado, Cristina, ¿sí? Entonces Claro. es muy fuerte para ellos. Ahora, cosas como esas, digo, yo una vez estaba en el lobby de un hotel y lo vi a Carlos Pagni hablando con 6 franceses que le pagaban para que les contara y le decía, ahora, hace unos meses, que el dólar se iba a ir a 20 pesos y que iba a haber un corralito. Ahora, esa bisagra que vos estás contando, perdóname, que tiene que ver con esto que hablábamos del periodismo, es obvio para todo el periodismo, y yo creo que para gran parte de la sociedad, que durante muchos años, hasta que se produce este cambio ideológico muy fuerte, periodistas que cobraban lo que vos llamás de algún modo coima o un sueldo subterfugio, ocurría siempre. Ocurrió siempre, solamente con la publicidad que le daban a un programa de cable. Los propios grandes diarios sabían que le pagaban a sus periodistas a lo mejor un sueldo estándar de convenio, y ese periodista venía con un auto importante al diario. El negocio del periodista era un programa de cable donde se jorobaba con que había una plantita, siempre un escritorio, y tenía publicidades de las grandes empresas que reparten de esa manera, equitativas, son armónicos, en cada uno de esos periodistas un poquito de dinero, y tienen así había una gran fiesta en el hotel, no sé si sigue haciendo, en el Hotel Intercontinental, el Día del Periodista. Yo fui a una, por lo cual también, de algún modo, soy culpable de haber estado, donde hay 2.000 o 3.000 periodistas, y todos los años, Repsol YPF rifa o sortea, para ser más claro, un auto último modelo con la carga de nafta de 2 años. Ese premio lo ganaron periodistas notables que yo no voy a nombrar. Están en cualquier información porque subieron al escenario y recibieron eso. Ahora, ese periodista está cautivo de ese premio y de esa nafta gratis durante 2 años. Y sin embargo, 2.000 o 3.000 periodistas de los más notables estaban allí asistiendo a esa, digamos, sumisión, si querés, al poder económico. Esto ha cambiado. Y por suerte podemos hablar de esto, incluso yo. Yo no gané nunca ningún auto desde ya, ni siquiera una computadora. ¿Cintia?
Sí, estaba pensando en lo que recién decía Orlando, salvo que el periodista dijera, yo participé, como estás diciendo vos ahora, yo participé y hablo desde este lugar, cosa que claramente es una retórica porque por supuesto no pasó. Pero estaba pensando, el informe hablaba también de Joaquín Morales Solá, y hay una sociedad, un sitio, se establece a través de páginas, tiene como publica una información encriptada, entre comillas, que es el Club del Petróleo. El Club del Petróleo se reúnen, por supuesto, las empresas del sector, contratan a través de invitación, son empresas que se reúnen pocas veces, se cobran, salen muy caras y disertan representantes del sector petrolero. Ajá. Poquísimos periodistas van a esas reuniones y son contratados por las empresas. Joaquín Morales Solá fue uno de ellos. En 3 importantes reuniones, acá tenemos las fotos, en 3 importantes reuniones, por ejemplo, esta es de noviembre de 2008, contratado por Repsol, ¿no? Y esta también, por ejemplo, acá se lo ve a Morales Solá disertando en el Hotel Marriott en noviembre de 2008. Esta, por ejemplo, es de la petrolera ESSO, no solamente Repsol. Esta es de, por ejemplo, de Gas Natural Bank, ahora le voy a mostrar, y esta es de ESSO también desde 2010. Y este es 2005, para que vean la consecuencia de los años, de Gas Natural Bank. En este Club del Petróleo eran contratados muy pocos periodistas, me atrevería a decir que 2, pero digamos tenemos la foto en este momento de Joaquín Morales Solá para disertar. Ajá. Por supuesto que son contratados y son pagados y a muy alto precio. ¿Está bien? ¿Está mal? Me parece que no entran aquí el territorio de lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, sino demuestra desde qué lugar habla Joaquín Morales Solá cuando, por ejemplo, recuerdan el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Ushuaia por Malvinas, que dijo, bueno, fue un acto de sensatez que Cristina no hablara sobre YPF, porque se preveía que podía haber algún anuncio. Desde ese lugar, desde la sensatez que le parecía que la presidenta no hablara de YPF, el propio Joaquín Morales Solá, que no solo tiene pauta publicitaria, sino que es contratado por las empresas del sector en este Club del Petróleo a disertar a favor del sector petrolero. Desde ese lugar habla. ¿Qué tal? Hola. No, yo pensaba también en esta modalidad del lobismo, ¿no? Que, bueno, lo estuvimos viendo, hay una diferencia entre Morales Solá y Blanc y Alberto Fernández, ¿no? Ahí tenemos a la política, tenemos al periodismo de la posición dominante, porque estas cosas existen porque hay posición dominante. Si no hubiera posición dominante no tendrían tanta capacidad de presión y las empresas no estarían pagando sobres. Pero me llamó la atención hoy en la nota de Alfredo Zayat en página 12, que decía, y con datos concretos, cómo esto también sucede en España y... Por ejemplo, Aznar está contratado como consultor de Endesa, que es Edesur, por 200.000 euros al año. Felipe González, que supo ser lobista de Telefónica en su momento, actualmente es consultor de Gas Natural, por 126.000 euros al año. Acá pagan monedas, ¿eh? Acá pagan monedas, pero por otro lado esto es evidentemente la pulsión, el combate entre la política y las corporaciones. Barra, una cosa para sumar algunos datos, porque me parece que hay como 2 planos. Por un lado la cuestión del negocio, que es el que salta con toda esta información, y por otro lado la carga ideológica de todo esto. Me parece que son como 2 abordajes. En el año pasado Repsol gastó de pauta publicitaria en España 17 millones de euros. 17 millones de euros solo de pauta publicitaria. Y hay un caso de un periodista que se llama David Listar, del año 2004. Él había escrito un artículo titulado Accionistas y Tercer Mundo Corporation, donde hablaba del mecanismo del capital transnacional. Una periodista una periodista del País, se interesa en ese artículo y le ofrece publicarlo. Le dicen, bueno, pero cuando lo miran, pero bueno, con menos menciones a Repsol. Le llega otra comunicación que dice, bueno, pero directamente sin menciones a Repsol. Lamentablemente no lo vamos a poder publicar porque no podemos publicar nada que mencione a Repsol. Es un caso del año 2004 de censura en el País. Y un dato que tiene que ver con esto de los negocios, pero del Estado, donde me parece que es más grave. En el año 99, el ministro Roque Fernández nombra como representante del Estado argentino de las acciones clase A en el directorio de Repsol a un señor que se llama Alfonso Cortina. ¿Quién era Alfonso Cortina? El presidente de Repsol. O sea, ponen el zorro
a cuidar el gallinero. Claro. Siempre funciona de esa manera. Y lo que quiero terminar diciendo es que en una parte que tiene relación con esto que decía, Alberto Fernández dice, es una decisión, la de la presidenta, llena de ideología. Y es esto, cuando las decisiones son de derecha, no tienen carga ideológica. Es el orden natural de las cosas. Es el orden natural de las cosas. Cuando las decisiones no van en esa línea, se menciona que está lleno de ideología. Todo esto que estamos diciendo también está lleno de ideología. Sí, y perdón, y la figura de Alberto Fernández nos habla a nosotros, nos tenemos que hacer todos, supongo que alguien la va a responder, una pregunta, un hombre que pertenecía al poder de gobierno, al oficialismo, que estaba en la mesa de decisiones, que era una figura emblemática durante los primeros años y ahora es un lobista. Qué difícil es la política, yo la otra vez dije, y qué difícil es ser gobierno y tratar de cambiar las estructuras durante años o siglos establecidas. La pregunta ¿es un traidor Alberto Fernández? ¿O no es un traidor? Simplemente es un, digamos, parte del condimento de esa política líquida que recién ahora se está transformando en sólida. Bueno, pero no va a cobrar más. Ahora vamos a otro tema que es más o menos el mismo, la encrucijada de Macri, quedar bien con la sociedad o con Rajoy. Lo vemos. YPF, encuestas y la encrucijada del dúo Durán-Barba-Macri. Empecemos. La nota de Morales Solá en La Nación de hoy deja en ridículo al lobista de las corporaciones. O sea, a él mismo. Veamos por qué se dio esta situación. Esto escribió Morales Solá. Cristina Kirchner necesitaba del teatro heroico que le gusta cultivar. Las encuestas le están dando a la expropiación una aceptación menor de la que el gobierno esperaba. Es posible, además, que a los argentinos les importe muy poco si YPF es manejada por Axel Kicillof o por Antonio Brufau. Y hoy el diario La Nación publicó esto, encuesta de poliarquía para La Nación. YPF, el 62% apoya la estatización. Las encuestas le están dando a la expropiación una aceptación menor de la que el gobierno esperaba. El 62% apoya la estatización. No solo su propio diario lo deja en ridículo al publicar la encuesta de poliarquía que lo contradice, hay otras encuestas que lo dejan mal parado. Tapa del diario Página 12. Encuesta exclusiva de CEOP. Es un sentimiento. El 74% de los argentinos está de acuerdo con la expropiación de YPF y solo el 20% rechaza la iniciativa. 7 de cada 10 consideran que la empresa debe ser controlada por el Estado. Y precisamente el tema de las encuestas representa una encrucijada para el dúo Barba-Macri. Vimos la semana pasada cómo Macri tuvo que revertir su posición sobre YPF, ya que le contaron que quedaba muy mal parado ante la opinión pública que en su mayoría apoya la medida. Anoche me fui a dormir muy preocupado y me desvelé, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa, y no pude dejar de pensar en los millones de argentinos. ¿Algún otro que un día se levantó porque había escuchado a su hija o había visto a su nena y le había parecido que todo estaba mal, y se ve que al otro día alguien le habrá mostrado alguna encuesta o la nena será más inteligente que el padre y le habrá dicho, qué gansadas estás diciendo, que bueno, que salió a recomponer la situación? Suponte que ganas en el 2015. Sos presidente y te encontrás con este YPF o en manos del Estado o mixta. ¿Qué harías? La verdad que ya se ha hecho el daño de romper con un compromiso que se asumió en el 92. Me parece que en el 2015 volver a cambiar no sería bueno, pero lo que habría que hacer es seguir en este esquema 51-49, haciéndolo bien. Macri quedó muy mal parado, pero un amigo suyo y de Aznar salió a defenderlo. Diario El País de España. La guerra perdida, por Mario Vargas Llosa. En la dividida oposición ha habido en estos días, por fortuna, algunas voces lúcidas para oponerse a la euforia nacionalista con que fue recibida la noticia de la expropiación de Repsol, como la del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien declaró: la expropiación nos endeuda y nos aleja del mundo. En un año estaremos peor que hoy. ¿Cuál es la encrucijada de Macri?, se preguntará usted.
que por un lado no puede ponerse muy crítico con la recuperación de YPF porque solo lo alejaría de gran parte de la sociedad, pero por el otro lado no puede ponerse a defender de manera contundente la medida del gobierno nacional porque queda muy mal parado con sus amigos del neofranquista Partido Popular. Diarioregistrado.com. Política. Amigos. Pro Rajoy. Macri quedó en una encrucijada. ¿Cómo quedar bien con su amigo Rajoy y con la mayoría de los argentinos que apoyan la nacionalización de YPF? Hay un conjunto de personas que saben cómo esta crisis tiene una oportunidad para el pueblo español, son los dirigentes del Partido Popular. Así que gracias de vuelta por visitarnos y espero que pronto recibamos al ya nombrado para ese momento presidente de España, el señor Mariano Rajoy. Gracias. Para finalizar, una contundente Cintia García nos recordaba a los que los medios hegemónicos que protegen a Macri pretenden hacernos olvidar. En 1992, cuando fue privatizada YPF, Macri era vicepresidente de Sebel. Fue procesado por contrabando agravado por el fisco porque compraban autopartes, las vendían a Uruguay y las reingresaban a nombres de terceros para beneficiarse con exenciones impositivas. ¿Usted dejaría la exploración petrolera solo en manos privadas? En la década del 90, que se decidió esto, yo estaba, digamos, concentrado en tratar de que Boca ganase campeonatos. Mauricio Macri fue procesado por contrabando de autopartes. Me preocupa como argentino porque a nivel país no somos creíbles. La Cámara decide procesar a los directivos por contrabando porque cree que no han actuado como corresponde. Entonces yo digo, esto no le hace ningún bien al país. Compraban autopartes, las vendían a Uruguay y las reingresaban a nombres de terceros para beneficiarse con exenciones impositivas. Ese era el Macri y es el Macri de los 90, que hace lo que estamos acostumbrados que haga. Se pone a tono con la peor derecha y desde un lugar desestabilizador y provocativo mezcla todo en un sinsentido sin reconocer, por supuesto, su propia historia. Así que esa parte es la que no le habrá contado a Antonia en la cuna. A ver, Navarro. A ver, lo que dice Macri de que porque va a encontrar la empresa en manos del Estado no lo va a cambiar, obviamente responde a las encuestas, porque de lo político no se sostiene. Mirá si Néstor y Cristina hubieran dicho, bueno, si Menem indultó a los genocidios yo no lo voy a cambiar, ¿no? Si destruyó a la industria yo no lo voy a cambiar. Claro. No lo vamos a cambiar. No tiene ninguna lógica, obviamente responde a las encuestas. Sobre el tratamiento de los medios, digo, la forma en que le han buscado para no hablar bien, para no incluso sostener lo que está sosteniendo la oposición, lo que sostiene toda la sociedad, que es una buena medida, entonces hablan del pasado. Ahora, el año pasado, cuando muchos periodistas advertían, ¿sí?, que había un problema que no estaba produciendo YPF Repsol lo suficiente, que eso estaba generando un problema de divisas, estos periodistas no decían nada. Vos tomás los diarios de un laburo para el profe Romero, Clarín y La Nación, durante los primeros 10, 11 meses, hasta que Cristina habló del tema, jamás hablaban de la falta de producción y de la falta de inversión de Repsol. Pero había periodistas que sí. Andá a buscar a Alfredo Zayat, andá a buscar a Raúl de la Torre. Lo escribían, ¿sí? Ahora, ¿de qué escriben los periodistas? Alfredo Zayat, Raúl de la Torre, ahora. De lo que pasó ahora. ¿Cuál es la noticia ahora? ¿Sí? Que se declaró de interés público el abastecimiento de hidrocarburos y que se expropió YPF. Esa es la noticia de hoy, no es lo que pasó. Estos periodistas hablan ahora, que Repsol no está más, de lo que pasó para sacarte del eje. ¿Sí? Esa es la forma que le encontraron ahora. Lo otro que dicen es que es tarde. A ver, es tarde. YPF en el año 2010 tuvo un superávit comercial de 2.000 millones de dólares. Es mucho, es bastante. Se dio vuelta la cuenta en el 2011, que pasamos a menos 3.000 millones. Inmediatamente el gobierno empezó a estudiar el tema. Y el año pasado, el director del Estado, Roberto Barata, ¿sí?, ya con el problema, dijo, bueno, no pueden, votó en contra de
que distribuyan utilidades de 2011 y votó en contra de que distribuyan 1.000 y pico de millones de pesos que habían quedado de 2010. Es decir, cuando el problema se planteó, que fue en 2011, el Estado se hizo cargo. No es tarde. Y lo otro que están diciendo ahora es que debido no se puede hacer cargo, que le queda grande el tema. Digo, a ver, lo dice Montamar, lo dicen estos secretarios que no generaron un voltio. Mirá, durante los últimos 30 años, Argentina producía 14 millones de megawatts por año. ¿Sí? Durante los últimos 30 años, ni un megawatt agregaron estos 8 secretarios que se juntan. En los últimos 9 años, debido lo llevó de 14 a 26. Entre esos megawatts está Yacyretá, todo un símbolo. ¿Sí? Hace 50 años que se empezó. En los últimos 30 años se construyeron 900 kilómetros de autopista. En 9 años se construyeron 2.100, un 200% más que en toda la historia. Entre ellos, la autopista Buenos Aires-Córdoba, que la propuso Perón. Digo, o sea, son tipos que han hecho cosas muy fuertes, muy fuertes. Ellos dicen, ¿cómo va a manejar la empresa? Porque un año tuvo déficit, YPF. Digo, o sea, no se sostiene. Lo que pasa es que lo ponen solito, ¿sí? Y dicen, bueno, como tuvo déficit, la culpa es de Debido, entonces si Debido tuvo déficit, no puede manejar la empresa. Me parece que varias cosas, ¿no? Digo, obviamente que los datos económicos, la cuestión energética, el petróleo, están aquellos que saben mucho más, por lo menos que yo. Pero para mí queda claro que se ha producido una inflexión histórica, que YPF es parte de un gran proceso que empieza en el 2003, que supone también ir modificando pautas culturales, imaginarios sociales que dominaron a la Argentina prácticamente desde el 76 en adelante, salvando el pequeño changuín de los 2 primeros años de Greenspoon con Alfonsín, pero toda una concepción que significaba que el Estado no servía para nada, que había que desguazarlo, palabras claves que en algún momento fueron históricamente decisivas como distribución de la renta, soberanía hidrocarburífera, la sensación de que un país no puede crecer si al mismo tiempo no construye las bases de sustentación de su crecimiento y que ese crecimiento no es abstracto, sino que tiene que encontrar un camino directo a una mejor vida para el conjunto de los argentinos. Durante más de 30 años fue bombardeado en la sensibilidad, en los cuerpos, en la manera de ver el mundo. No nos confundamos, que hoy una gran mayoría de argentinos esté sintiendo que YPF le vuelve a pertenecer en lo más íntimo de sí, no significa que necesariamente haya cambiado una parte fundamental de una construcción cultural. Lo que sí ha cambiado es la presencia de un proyecto político, de un proyecto ideológico, de una manera de entrar de nuevo en el movimiento de la historia que vuelve a reconstruir palabras, sentido común, incluso opinión pública, sensibilidad, sociabilidad, reconocimiento de espacio público, rol del Estado, que vuelve a juntar, por ejemplo, derechos sociales, asignación universal por hijo y derechos civiles, matrimonio civil igualitario, lo pone en el mismo espacio. Distribución de la renta material, pero también distribución de la renta cultural comunicacional. Todo eso hoy gira alrededor de YPF. Esa es la salida, me parece que Roberto también señalaba, es la salida a la matriz neoliberal, que no es una salida sencilla, que no es una salida que implique que mañana ya está todo resuelto. Pero claramente, para volver a algo que creo que 678 es parte de esa lógica, se ha dado una batalla por el sentido, por las palabras, por el relato, una batalla cultural. Quiero contar una breve anécdota que me pasó en Concordia en estos días. Fui allí a dar una charla, estaba ayer sentado mirando el río precioso, allí el río Uruguay, para un Renault 12 medio desvencijado, bajan 2 señoras después me dijeron, de 84 años, se acercan, me abrazan y me dice una de ellas: yo fui profesora de historia durante toda mi vida. Por favor, dígale a los amigos de 678 que aprendí a leer de nuevo la realidad. Para mí fue impresionante. La verdad que sentí que ahí se estaba conjugando algo de lo que viene sucediendo en la Argentina. Y YPF es simbólico de eso, porque YPF implica que podamos tomar cada una de esas siglas, pensarlas, volver a colocarlas en nuestra historia, ponerlas a rodar, y que significan también que se está transformando la historia en la Argentina. Por eso me parece significativo también. ¿Moca? Sí, comparto lo último que decía Ricardo completamente. Y me parece que el discurso de Macri tiene el mérito de ser, por primera vez creo yo, en los últimos años, la expresión de la derecha como tal, ideológica. Digo, ideológica no quiere decir salvar los evidentes problemas de comunicación oral que tiene Macri, pero si uno lee
intertextualmente lo que dijo, que es la anécdota de la hija. ¿Qué significa? Significa lo mismo que se decía en la Inglaterra de Thatcher y en los Estados Unidos de Reagan a fines de los 80, que era nacido libre, ponían la foto de un chico, decían nacido libre, esclavizado por el Estado. ¿Sí? Macri tiene horror de la niña que el Estado, irresponsable, autoritario. En los 90 decían que este discurso, el que estamos sosteniendo y el que alimenta la expropiación de YPF, era del pasado, era volver al 45, decía Menem. Ahora, no percibimos que eso es hoy el pasado, que eso que hoy se presenta como dejar de hacer ideología, la seguridad no es de derecha ni de izquierda, resolvamos los problemas y no hagamos el modelito, claro, el relato, todo eso es Fukuyama en una versión patética, es 30 años de atraso y no está mal que se vuelva atrás, porque nosotros estamos volviendo atrás, incluso estamos volviendo atrás de los 90, las cosas no se resuelven porque sean más modernas o menos modernas, pero termino diciendo, esto de YPF pone la discusión política argentina donde tiene que estar, es decir, en proyectos de país diferentes, en ideologías diferentes y en rutas de acción opuestas. Y me parece que esto es sano para la política y tenemos a una derecha que va a intentar aumentar sus caudales, que hoy obviamente son, con la medida que ha tomado la presidenta, el estado de ánimo no es para esos discursos, pero el hombre se está preparando con tiempo para mejores situaciones. ¿Dónde? Sí, pensaba lo primero que decía Ricardo y lo que mencionaba también Sandra de la nota de Zayat, esta especie de ida y vuelta o puerta giratoria entre, digamos, hombres que ocupan altos cargos en las dirigencias políticas y luego ocupan altos cargos también en las empresas. Y en la literatura de la ciencia política se habla mucho de paradoja de la democracia, pero para un caso que es distinto, es decir, por ejemplo, se dice que en Medio Oriente, Occidente exporta la democracia y finalmente, ¿qué sucede? Llegan al poder grupos antidemocráticos. O sea, el pueblo elige a grupos que una vez en el poder se transforman en antidemocráticos. Los fundamentalistas, etc. Ahora, en Occidente pasa algo interesante también, que es otra paradoja de la democracia. Es que elegimos muchas veces a gobiernos técnicos, o a estos técnicos, o a estos hombres de empresas que luego ocupan cargos en los gobiernos, y finalmente también acaban siendo paradójicos, porque no gobiernan para el pueblo, no gobiernan democráticamente, sino que son antidemocráticos, porque acaban gobernando para los intereses de las empresas. Lo estamos viendo claramente en España y nos lo vimos acá también en lo que sucedió en los 90, ¿no? Pero, perdón, no gobiernan. Ya en Europa, por ejemplo, los gobiernos de España, Grecia e Italia no deciden. Decide la norma que ya es constitucional de que haya un límite para el déficit, es decir, perdieron soberanía. Sí. Pero además, perdón, esta palabra que está de soberanía y el modo cultural, digamos, me recuerda dos cosas que tienen que ver con nuestro pasado reciente. En la década del 90, un personaje que se hizo público y notorio por su buena interpretación fue Gasalla, de la empleada pública. Esa empleada pública inútil, gritona, que mientras se hacía cola los echaba a los que iban a pagar sus impuestos o hacer un trámite. Y Caballero relata en Tiempo Argentino, el otro día, la anécdota que yo ahora recordé, cuando Bernardo Neustadt en su programa toma un teléfono y empieza a decir, a separarlo entre, ¿dónde está la soberanía en este teléfono? Este mensaje que todos los argentinos han recibido, incluso las profesoras de historia, y que todos hemos recibido, perdón, está encarnado. Entonces, desmontar toda esa estructura es muy difícil, es muy, pero muy difícil. Y si los medios, además dominantes, contradicen todo esto, bueno, esta es la realidad. Bueno, pero vamos bien. Vamos a la patria tuitera, a ver qué hay. La patria tuitera. Twitter de BC. Jean-Luc Mélenchon dijo también que Francia debe nacionalizar la petrolera Total como está haciendo Argentina con la firma energética YPF. Jean-Luc Mélenchon expresó desde París su respaldo al gobierno argentino. El gobierno argentino irá hasta el final y no se dejará influenciar por las potencias de hoy. Y es, entre comillas, un ejemplo. Twitter de Javier Sluki. Es una anécdota que las trascendentes medidas sobre YPF hayan pasado a mejor vida. Susana Biau, Clarín, 15 de abril de 2012. A ver, Clarín, días previos a que Cristina recupere YPF, por Susana Biau. Es una anécdota que las trascendentes medidas sobre YPF hayan pasado a mejor vida.
arrolladas por una estampida de vaquitas Milka. Twitter de Federico Rosso. El chiste de YPF de página 12. Chiste de Paz y Rudy. España anunció que va a tomar represalias. Pónganle custodia a los elefantes. Twitter de Arévalo Pibernat. Este sí es cara dura. Berlusconi se justifica in una aparizione sorpresa durante il juicio por il caso Rubí. Succedevano a casa mia, l'ho già detto, erano molto semplici. Cene, ripeto, assolutamente eleganti, in cui non c'è stata nessuna situazione che fosse meno che corretta. Dopo cena, qualche volta si scendeva al piano di sotto dove ho un teatro, dove c'è la vecchia discoteca dei miei figli, dove qualche volta andavano a ballare le ospiti, qualche volta io scendevo, qualche volta non scendevo neppure perché restavo a parlare con altri ospiti e si era stabilita un'atmosfera di simpatia, di gioiosità, di divertimento. Queste prime cosiddette testimoni che hanno detto che si travestivano da poliziotti, è vero, facevano delle gare di, come si chiama adesso, burlesque, delle gare di burlesque e si allenavano loro, le ragazze le donne sono di loro natura esibizioniste, che poi sono donne dello spettacolo, gli piace di montare degli spettacolini e si confrontavano, facevamo delle gare di burlesque, c'era un teatro, come no, io non facevo il giudice, io guardavo molto interessato e perché mi divertivo molto. Bien, ¿alguien quiere explicar? Me quedé pensando en lo que dice Susana Biau en la editorial de el domingo anterior. Yo sabía que te habías quedado pensando. Y lo que dice Morales Solá ese mismo domingo, que era que Morales Solá dice en la entrevista de Obama con Cristina, bloqueó las medidas que el gobierno, o algo así, ¿no?, que iba a tomar. Ahora, pensando en el bloque anterior, ¿les conviene a las empresas pagarle a esa gente para que le den información correcta y análisis político correcto? Porque yo veo que no aciertan nunca nada. Bueno, La Nata en su primer programa a las 11 de la noche dijo el gobierno no sabe qué hacer con YPF y ya estaba firmado el decreto. Sí. Ahora, hoy hablaron de lobistas. Recuerden ustedes aquella famosa Gorbachev que aparece en avisos publicitarios, no voy a decir la marca, de una gran empresa de lujo, donde salía y daba conferencias que costaban $500.000, no recuerdo bien en esa época. Clinton se pasa por el mundo dando conferencias para grandes empresas. Hablaron de Felipe González. Cabal. El presidente uruguayo Sanguinetti también. Pero hemos avanzado un poco. ¿Se acuerdan que en los años 60, 70, en todos los directorios de las grandes empresas había un general de la nación? Ahora, en vez de un general de la nación, hay quizás algún expolítico frustrado o fracasado, algún periodista lobista. Por suerte, creo que es un pequeño progreso en la democracia argentina, ¿no? Sí, pero igual hay que diferenciar lo que están diciendo de Aznar y Felipe González, que sé yo, que lo hacen público. No lo ocultan. No lo ocultan. Claro. No es lo que hizo Alberto Es una gran diferencia. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Ya sé que no tenés tiempo para nada, pero ¿sabes qué? Él seguro que sí pensó en vos. Hoy es un buen día para decidir pasar más tiempo con tus abuelos. Hablar una horita con tus abuelos es como hacer un posgrado sobre la vida. Tus abuelos se las saben todas porque las vivieron todas. Y sí, quizás les cueste un poco aprender a usar la compu. Pero, ¿sabes lo que te costó a vos aprender a atarte los zapatos? Y si no fuera por la paciencia que tuvieron para enseñarte, todavía andarías con los zapatos desatados por la vida. Puede que no tengan tantos amigos como vos en internet, pero seguro pueden enseñarte un par de cositas sobre la amistad. Para darte cuenta de lo afortunado que sos de tener a tus abuelos en tu vida, preguntar a los que ya no los tienen. Vas a ver cómo los extrañan. Ya sé que vivimos en un mundo que está obsesionado con borrar las arrugas. ¿Y si cambiamos eso? En las arrugas de tus abuelos están tus viejos, estás vos. Está la historia de nuestro país, que la hicieron ellos. Vos, que te haces fan de cada cosa. ¿Por qué no te haces fan de alguien que te quiere y se preocupa por vos? ¿Acaso nunca te preguntaste por qué todo el mundo piensa que la comida de su abuela es la más rica del mundo? No tienen ningún secreto mágico. Cuando haces algo para alguien que querés mucho, no hay forma de que salga mal.
Abuelo, nona, bobe, tata. Deciles como quieras. Pero no te olvides nunca de decirles todo lo que los querés. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Puede dejarte vacío, puede llevarte al hastío. Información que no forma de forma y se amontona en tu oído. Puede venderte un baldío, tomando tu paraíso. En parte de pago y de paso te hará creer que sos